Muévale las ideas. Espere, no le va a tirar el pelo así, que eso no va a volver, sino. Diga conmigo, una vida de propósito. Díganlo de vuelta, por favor. Una vida de propósito. Y quiero saber si cuento con tu permiso para hablar directo, sin vueltas. Voy a volver a dar la oportunidad a aquellos que realmente quieren que hable sin vueltas. ¿Cuántos me dan permiso? El hablar sin vueltas tiene consecuencias porque algunas cosas te van a hacer reír, otras llorar, otras reflexionar, repensar algunos aspectos de la vida y de tu vida, y probablemente de la vida de los demás. Y reconsideres durante toda la enseñanza si vives una vida de propósito. Por alguno de esos motivos, Dios durante mucho tiempo me ha mantenido en el anonimato. He tenido el privilegio de tener sus oídos. En el último tiempo, las últimas semanas, de repente he tenido varias invitaciones. Ahora estoy pronto a ir a Alejandro Cono a una iglesia. Pero Dios me ha indicado que todas las veces que predique, donde predique, arranque de esta manera que voy a arrancar hoy. Y hablando de propósito, si escucharan las prédicas de la semana pasada, arranqué todas iguales. Hace unos años atrás sufrimos un atentado acá. A mí me cortaron la cabeza acá en la puerta. La fiscal hizo un allanamiento aquí al lado y encontró 2 armas, las cuales fueron disparadas ese día y no salieron las balas. Yo no supe bien en qué momento fueron disparadas, pero al citarme la fiscal me dijo, fueron disparadas y las balas no salieron. Ese mismo año intento cruzar las vías del tren sin barrera, sin chicharra. El tren me atropella, me deja del otro lado. Y baja un gendarme corriendo y me dice, no te vas a morir hasta que Dios cumpla el propósito en tu vida. El próximo domingo que me tocó predicar aquí, Dios me dijo unas palabras duras, fuertes, y que yo las debo repetir, y las he repetido todas las prédicas que tuve esta semana y la semana pasada aquí donde esté. Dios me dijo, te he dejado vivo para que digas lo que yo quiero que digas. Ese día yo entré en conflicto, porque dije, y esto lo he compartido en todas las iglesias, todo bien, Dios, me dejaste vivo por eso. Pero me llamaba la atención que Dios no me haya dejado vivo para no dejar 2 niñas solas, mis 2 hijas, pequeñitas. De hecho tenía una sola ahí, Sara, creo. No me ha dejado vivo para no dejar a mi esposa viuda. Me había dejado vivo el Señor para decir lo que Él quiere decir. Así que a toda iglesia le hice una pregunta. Yo quiero seguir vivo. ¿Usted quiere que yo siga vivo? Entonces tiene que escuchar lo que Dios me dijo que yo tengo que hablar. ¿Sí o no? Y fueron todas bombas. Yo dije, no me invitan nunca más. Pero yo por lo menos voy a seguir vivo por ahora. Pero de repente esas bombas tenían revelación y gracia de Dios y empezaron a generar distintas puertas abiertas. Y hoy me toca decirte que toca una prédica que necesito hablarte con sinceridad. Esta habla de la historia de un hombre que no descubre su propósito en la vida hasta los 80 años. Tiene esposa, tiene hijos, tiene trabajo, pero vive sin propósito. Esta noche te podrás dar cuenta si vives una vida de propósito o una vida fuera del propósito. ¿Puedo decirte una verdad? ¿Puedo decirte una verdad? ¿Dura? ¿Escuché una verdad dura? Si me tocara partir, tengo la certeza de que
ha culminado el tiempo y que he vivido la vida de propósito. Y yo sé que mi esposa no se casaría con nadie más. No es así. Seguramente la acompañaría el ángel de Jehová. Pasaría el tiempo. Y esto se lo digo para que entiendan que el sentido de la vida muchas veces, a pesar de tener las cosas o no tenerlas, seguimos sin encontrarle el sentido de la vida a una vida de propósito. Moisés no se lo encuentra. Tiene todo, pero no le encuentra sentido a la vida. Porque tiene a su esposa, vuelvo a repetir, sus hijos, pero con 80 años nunca ha vivido en el propósito. Así que entendiendo propósito como la intención original por la cual Dios te dio vida, el propósito está directamente relacionado con la intención por la cual Dios te creó. Así que la pregunta es si cada uno de nosotros vivimos en la intencionalidad de Dios. Si cada uno de nosotros estamos viviendo hoy en ese propósito, en esa intención por la cual Dios nos creó. Aquel hombre tiene 80 años, siente que está perdido, que lo tiene todo, pero no tiene el propósito. Y entonces Dios se le revela a ese hombre, que parece que tuviera todo, pero no tiene sentido su vida, llamado Moisés. Y dice Éxodo, capítulo 3, versículo 1. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Yetro, que era sacerdote de Madián. Y un día, como todos los días, no sé qué haces en tu vida. Tomas el colectivo, vas a trabajar, vendes Savon, Natura, Michel, no lo sé. Limpias casas, vendes fiambre, repartes carne. Un día de todos los días en que él llevaba las ovejas por el desierto, un día común y corriente, Moisés tomando el 180, el 63, llegó al monte de Dios que se llamaba Horeb. Y allí el ángel se le apareció a él. Pero él nunca se atribuyó que el ángel se le había aparecido a él. Es que estaba tan grande, tan desilusionado de la vida, tan desilusionado de la vida que llevaba, tan desilusionado de lo que había acontecido en su vida, que jamás hubiera considerado que el cielo se hubiera movido de tal forma que un ángel hubiera venido solo para verlo a él. Es que hay veces o momentos en que Dios ha movido sus ángeles solo para ti. Y por la desilusión, por el dolor, por las dificultades de la vida, has considerado que los ángeles se mueven para todos menos para ti. Has considerado que ese ángel había venido a la tierra para cualquier otro menos para ti. Has obviado que era el ángel de Jehová haciéndote un llamado. Moisés ve que el ángel se mueve y viene solo para él. Yo tengo que decirte algo, te lo quiero dejar bien claro esta noche. Este no es un culto más, no es una reunión más. Aquí hay un ángel que te fue asignado. Aquel día la historia de Moisés con 80 años cambió. Porque pasó de una vida de despropósito a una vida de propósito. Porque Dios activó un ángel que conectó a Moisés con su diseño original. Que conectó a ese Moisés homicida, a ese Moisés perdido, a ese Moisés impulsivo, a ese Moisés que no le encontraba sentido a la vida. Lo conectó con el propósito, con el diseño original de Dios para su vida. Esta noche es una noche de propósito, donde el ángel de Jehová, yo sé que está acá para conectar a gente que se encuentra como Moisés, para conectarla con el propósito y con el diseño original. No era un buen momento para Moisés, no estaba pasando un buen momento en la vida, mas el ángel de Jehová se le presentó, y en el momento inapropiado para Moisés, pero en el momento apropiado para Dios, Dios colocó a ese hombre en el centro de su propósito. Aleluya, no sé si está entendiendo. Hay ángeles que vienen a ubicar a la gente, aleluya, en el centro del propósito. Aleluya. Ay, piense. Yo no sé cuántos de ustedes dicen, este no es mi momento apropiado.
Una madre puede decir, no es mi momento apropiado, tengo a mi hijo en una esquina. No creo que sea el momento apropiado para que se encienda la zarza del propósito. No creo que sea el momento apropiado, mi familia está destruida, mi economía no da más. Deja que las cosas se arreglen y entonces entiendo que la zarza se tiene que comenzar a encender. ¿Se imaginan a Moisés con 80 años? No creo que sea el momento apropiado para que Dios me llame. Yo no sé cuántos de ustedes sienten eso esta noche. Es el momento menos apropiado para que un ángel venga y me diga que tengo un propósito. Creo que es el momento menos apropiado para escuchar o ver descender un ángel en mi vida. Es que Dios cada persona que fue llamada en la Biblia fue llamada en el momento menos apropiado humanamente. Aleluya. Gedeón fue llamado cuando con temor juntaba granos de trigo. Pedro fue llamado cuando no era capaz de pescar en toda la noche. Raab fue llamada cuando terminaba su acto de prostitución. No sé si está entendiendo. Aleluya, 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 aleluya. Esther fue llamada siendo una huérfana. No tenía padre, no tenía madre. En una vida la menos apropiada fue llamada como la próxima reina. La Biblia, Dios se caracterizó por llamar a los hombres y a las mujeres en el momento menos apropiado de su vida. Con 80 años Moisés llamado, sintiendo el fracaso sobre sí mismo, ni siquiera tenía ovejas propias, estaba pasando un momento difícil en la vida, mas Dios estaba ahí enviando un ángel a llamarlo. Yo no sé cuántos están sentados aquí diciendo, es un momento apropiado para sentarme, y el ángel está diciendo, Dios, es un momento apropiado para Dios, para darle sentido a tu vida y propósito. Y aunque Moisés no lo supo entender, se dejó tratar ese día por la zarza encendida que lo ubicó de un lugar de despropósito en un lugar de propósito. Hoy vengo a hablarle a alguien que está ahí sentado, sintiendo que no es el momento de su vida apropiado para que Dios lo llame, y Dios ha enviado un ángel para llamarlo. Alguien que aplauda al Rey si está entendiendo. Es el momento que menos fuerzas tengo, Dios. Tengo 80 años, me hubiera llamado a los 40. Me hubiera llamado en otro momento. El ángel se presenta, se aparece en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Y entonces pensó, qué cosa extraña. Nunca pensó que era para él. Nunca pensó que Dios le estaba hablando a él. Le pareció extraño el evento que sucedía. Quiero que escuchen muy bien, por favor. Oh, aleluya. Hay zarzas que se están encendiendo delante tuyo, que no te puedes dar cuenta que son para ti, que no te puedes dar cuenta que se encendieron por ti, porque durante toda la vida nunca te han tenido como el protagonista. Moisés nunca fue el protagonista. Fue un hijo dado al río Nilo, criado por un sustituto a pesar de que la madre intervino. Se exilió por ser un homicida, porque eso fue lo que fue, un homicida. Era el despreciado, el dejado de lado. Pero la zarza que no le encendieron los hombres, se la incendió Dios. La zarza que a Moisés no le encendió la vida, se la estaba encendiendo Dios a través de un ángel. Quiero que te quede algo bien en claro. Quizá hoy frente a la zarza del llamado, quizá hoy frente a la zarza del propósito, estás reaccionando de forma indiferente, o estás reaccionando como el que ve una visión pero no como el protagonista, porque nadie ha encendido una zarza frente tuyo. Mas hoy Dios te dice, esa zarza que se está encendiendo, ese llamado, esa inquietud,
inquietud, ese fuego que está ardiendo, no se está encendiendo por otros, se está encendiendo por ti. Hazte cargo que se está encendiendo por ti. Sé que muchas veces no han encendido la zarza por ti. Sé que en la vida muchas veces no has sido el protagonista de una zarza encendida, que has visto pasar por delante, aleluya, una zarza y has considerado que no es para ti. Pero hazte cargo de la zarza que estoy encendiendo, aleluya. Ese ángel lo he enviado por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Aleluya. ¿Están aquí o no? Y entonces él piensa, qué cosa tan extraña. Voy a ver por qué no se consume. Diga conmigo, voy a ver. Él fue como curioso y volvió como protagonista. No, le voy a... Él fue como curioso. Digan todo conmigo. A ver si le agarra la mano acá. Van a agarrar la mano a revelación, y cuanto más revelación agarren, más revelación van a recibir. Diga conmigo, él fue como curioso y volvió como protagonista. Diga, hay gente que llega a la casa como curiosa y vuelve como llamada. Diga conmigo, hay gente que llegó aquí curioseando. Hoy está sentada en la máquina. Hay gente que llegó curioseando. Hoy es la líder de la tribu amarilla. Para todos, la suegra. Diga conmigo, hay gente que llegó curioseando. El suegro. Lo voy a contar. El día que yo llegué del encuentro, él me dice, al próximo voy yo. Y yo todo creído que él iba porque Dios lo había tocado. No. Luego me confesó que iba para ver cómo me habían lavado la cabeza. Pero el día que fue por curioso, volvió siendo tocado. Diga, ¿está entendiendo o no? Diga conmigo, hay gente que viene y vino por curiosa. Va a volver pastoreando, liderando, enseñando, ministrando. ¡Aleluya! Y entonces aquí, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, ¿a qué se acercaba? ¿Cuántos de ustedes están ahí mirando? ¿Están aquí o no? Ay, qué lindo que cantan. Es que hay veces que la vida te ha puesto en el lugar de un espectador, mientras Dios te ha llamado como el protagonista de una historia, de un propósito. ¿Están acá? Y entonces, cuando Dios vio que él miraba, lo llamó desde la zarza. Moisés, aquí estoy, contestó Moisés. Y entonces Dios le dijo, aquí por favor todos empiecen a prestar atención. Lo voy a hacer tranquilo, en el culto anterior no lo hice tranquilo porque no me acordaba qué medias había traído. Digo, si mi esposa me puso las rotas, cualquier cosa digo que le agujereó el ángel de Jehová en la zarza. Entonces él se acerca, supongamos que esta es la zarza. Él ve que arde, está lejos. Y cuando se está acercando, Dios le dice, no te acerques, descálzate. Él está por aquí, se está por acercar y Dios le indica que se quitara el calzado que tenía puesto. Diga conmigo, ¿por qué, pastor? Porque ese era el calzado que lo definía como un homicida.
Como un hombre que a los 80 años no había logrado nada. Lo único que hacía era pastorear las ovejas de su suegro, dice encima. No tenía ni siquiera negocio propio, era empleado del suegro. Un hombre con un gran propósito que a los 80 años está en un desierto cuidando ovejas, nada más. Yo de repente me miro los pies, no sé vos si te los podés mirar hoy, y le puedes poner un nombre a tu calzado. El mío seguramente esté lleno de drogas, de una vida perdida, de una vida sin propósito, de una vida de dolor. Y Dios le dice, la única forma que tengo para mostrarte hacia dónde vas, es que te quites ese calzado. Las medias también. Así que Él decide, como muchas veces tenemos que decidir nosotros, quitarnos ese calzado que nos puso como secundarios, que nos hace sentir que pocas probabilidades hay que Dios nos llame, o sencillamente que no hemos hecho las cosas lo mejor posible. Dios dice, quítate la centra. Y ahora empieza a suceder algo sobrenatural desde ese momento. Él pisa una tierra descalzo, que durante muchos años había pisado con ese calzado. Sígame aquí, por favor. Pero ahora la está pisando descalzo. Y Dios le pone el calzado del propósito. Se quita el calzado del despropósito, de vivir una vida sin propósito, y se calza el calzado del propósito. Y entonces en ese momento Dios le da una gran lección. Versículo 7. Pero el Señor siguió diciendo, claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por la culpa de sus capataces y sé muy bien que sufren. Luego le dice a él, yo te doy por señal que este mismo lugar que estás pisando descalzo, de aquí a tiempo esta misma tierra la estarás pisando con todo el pueblo que yo voy a libertar. Le estaba diciendo, el mismo lugar que en la vida pisaste descalzo, pisaste con el calzado del despropósito. Cuando pasas por la zarza, vas a pisar el mismo lugar con el calzado del propósito. Voy a decírtelo de otra manera, el mismo barrio que pisaste con el calzado del despropósito, el mismo trabajo que pisaste con el calzado del despropósito, aleluya, el mismo lugar que pisaste con el calzado del despropósito, cuando aceptas la zarza del llamado, ese mismo lugar lo volverás a pisar con el calzado del propósito. El mismo barrio, la misma casa, la misma ciudad, el mismo lugar. Lo que cambia no es el lugar, es el calzado. Aleluya, no sé si está entendiendo. Hay gente que aquí pensaba que se tenía que cambiar de lugar. No te tienes que cambiar de lugar, tienes que cambiar el calzado. Aleluya. ¿Puedo ir un poco más aquí o no? ¿Estás seguro que quiere que hable sin pelos en la lengua? ¿Estás seguro o no? Al mismo marido que pisabas con el calzado del despropósito. Pastor, explíqueme. Ay, ninguna quiere saber. Pastor, explíqueme. Es que estabas ahí volviendo loco a tu marido para que tu marido acepte el Señor. Le orabas a la almohada, lo liberabas de noche, le metías un texto bíblico escondido en el fideo. ¿Para qué lo hacías? Te puedo preguntar. ¿Para sentirte mejor vos? ¿Para que tu marido cambie en tu casa? Estabas pisando la tierra con el calzado del despropósito. ¿Por qué en vez de hacerlo sin propósito, sencillamente no te calzas el calzado del propósito y lo único que unes es que tu esposo pueda cumplir el propósito por el cual fue diseñado?
más allá de vos, más allá de tu persona, más allá de tu corazón, ¿entiendes? Como se lo digo una esposa, se lo digo una mamá. Como se lo digo una mamá, se lo digo un hijo. Cuando uno se calza el calzado del despropósito, está esperando fines propios. Pero cuando se calza el calzado del propósito, empieza a pisar los mismos lugares. Le empieza a orar a esa almohada, dice: aquí tienes tu pastor, Señor, úsalo como quiera. Le empieza a orar a la almohada de su esposo, dice: úsalo como quieras, donde quiera, de la forma que quiera. Le empieza a hablar a la familia. No sé si está entendiendo. Hay una gran diferencia entre vivir una vida de propósito y de despropósito. Aleluya. ¿Están aquí o no? Y entonces Moisés siente que no vale nada. Lo había golpeado tanto la vida que es que a veces sentimos que la zarza se encendió para todos, ¿se entiende? Menos para mí. Sí, el pastor lo tiene, el líder lo tiene. El referente, eso es para él. Versículo 11, entonces Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante Faraón? ¿Quién soy yo para meterme en tus asuntos, Dios? El pueblo es tuyo, el pueblo sufre. La gente que vive con despropósito vive muy conectada, muy desconectada de lo que a Dios le preocupa. Pero la gente que vive con propósito, sobrenaturalmente, es capaz de vivir, de estar preocupada por lo que a uno le ocupa, pero por sobre eso estar preocupado por lo que a Dios le ocupa. ¿Están entendiendo aquí? Moisés le dice: es tu pueblo, tu problema. La gente... Los jóvenes se cortan, es tu problema. La gente quiere morir, es tu problema. La gente se va al infierno, es tu problema. La gente se pierde, es tu problema. Es tu problema, Dios. Y Dios le estaba diciendo: no, para Moisés, que te he traído acá, te he encendido una zarza para que sepas que te quiero hacer parte de este propósito, porque en el diseño original, no eras parte del problema, eras parte del propósito. Entonces Moisés le dice: ¿quién soy yo? ¿Qué tengo que ver con este asunto de Dios? Y Dios le dice: tengo una forma de resolverlo todo. Quiero decirte que yo voy a estar contigo. ¿Sabes? Los que cargan con propósito siempre llegan a la misma conclusión: que lo único que necesitan es a Dios. Y Dios le dice: lo único que necesitas es lo que yo te aseguro. A veces deslizamos en el propósito y creemos que necesitamos un montón de otras cosas. Y Dios dice: yo te aseguro darte lo único que necesitas, mi presencia. Prometo ir contigo, prometo estar contigo, lo prometo, lo prometo. Y esta es la señal de que yo mismo te envío. Oh, aleluya. Dios conmigo, hubo una señal. Y Él le dijo: cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en este monte. ¿Saben qué le quiso decir? Te voy a dar una señal, Alejandra. Te voy a dar una señal, Walter. Te voy a dar una señal, Lucía. Te voy a dar una señal, Marcos. Los mismos pies que pisaron esa tierra con despropósito, esos mismos pies van a pisar este monte con propósito. Te lo voy a decir de otra manera. Yo no sé todos los lugares que pisaste con despropósito, las esquinas, los barrios, los lugares, las peluquerías, las fiambrerías, los lugares, las casas de tus amigas, el trabajo que pisaste con despropósito. Dios te dice: esta es la señal. El mismo monte que estaba pisando Moisés sin propósito, lo volvería a pisar con propósito. Claro que sí, cuando alguien entiende el propósito, vuelve a pisar el mismo lugar que no tenía sentido, pero ahora todo tiene sentido. Vuelve a entrar a la misma casa, el mismo marido, los mismos
mismos hijos, no sé si está entendiendo, el mismo trabajo, el mismo lugar que antes pisaba con despropósito, ahora lo encuentra a propósito. ¿A quién predico? ¿A quién discipulo? ¿Por quién oro? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? Y esta es la señal, que el mismo lugar que pisaste con despropósito, lo estarás pisando con propósito. ¡Aleluya! ¿Están aquí o no? Me acuerdo una señora, la semana pasada en Banfield. Viene una señora, se sana de un brazo y atrás la veo venir toda enojada la señora. Quiero que se imagine la escena. El pastor, la pastora, todos los pastores mirando, la gente mirando. La señora abre a la gente toda enojada y venía con el brazo así, con un tendón cortado. Y me dice, a ver. Y yo le dije, ¿a ver qué? Digo que a veces tengo esas cosas media. A ver qué le digo. No venía dispuesta ni loco, como diciendo, esta que pasó recién está contratada. Y entonces, ¿cuántos saben que a veces hago locura yo? No me defienda, diga. Y entonces le digo, bueno, haga una cosa. Todos estaban ahí. Yo dije, bueno, total, acá no vengo más. Yo le soy sincero, dije, acá no vengo más. Así que hago lo que Dios me dice, por la mano. Le digo, hago una cosa, subo a la escalera hasta que yo le diga. Subo y baje todas las veces. Y adelante de todo me dice, ¿qué tiene que ver las piernas con el brazo? Si yo problema no tengo en el brazo. Le digo, suba a la escalera las veces que yo le diga. Y ahí empezó, todos mirando. Y yo ahí diciendo, ¿dónde me meto? ¿Por dónde me rajo? De repente todos los que estaban con la mano levantada llorando quedaron con los ojos abiertos mirando. Parecía que la unción se había ido por un instante de ahí y estaban todos expectantes a ver de lo que iba a hacer Dios con esa señora, o mejor dicho, lo que iba a hacer conmigo. Así que la señora empezó a subir y a bajar con su cara así, así. No me lo puedo olvidar más. Varias veces subió. Hasta que Dios me dijo, en esta que baje la última. Y cuando va bajando con su cara de Rottweiler enojado, hace así y mueve el brazo. De repente así. Era una reina bajando la escalera. Y entonces están todos mirando y digo, bueno, aquí lo único que había que aprender es que la señora tenía algo más grave que el brazo y que tenía que aprender, que es la obediencia. Y ahí todos arrancaron gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe lo que pasó con esa señora? Me buscó en dónde iba a estar el sábado yo. Y esa misma que había subido así, fue hasta donde estaba predicando yo el sábado en la otra punta. Y llevó una amiga. Y ahí la puso adelante y dijo, vení aquí. ¿Sabe para qué le digo esto? Porque Moisés le dice, a mí ¿quién me va a creer? Y Dios le dice esto. Le dice, Moisés, si con la primer señal no te creen ni te hacen caso, entonces yo daré la segunda. Se los digo de otra manera, usted acepte el llamado. Que aunque gente le diga que usted no cambió, que aunque gente no le crea, no se preocupe. Las señales siguen a los que creen. Y si no creen con la primera, creerán con la segunda. Esa mujer que pasó adelante tenía que tener en claro, no sé si está entendiendo, que había una señal que acompañaba el llamado en una zarza. Si no te creen con la primera, te creerán con la segunda. Si no te creen con la segunda, le dice Dios, te creerán con la tercera, hasta que crean. Aleluya. No sé si está entendiendo. Yo 40 años, Moisés vive
creyendo que su vida tenía sentido. Atención aquí, alguien Dios le quiere hablar. En un palacio, comiendo rico, creyendo él que su vida tenía sentido. 40 años vive para darse cuenta que su vida esos 40 años no tuvieron sentido. Y los últimos 40 los vive para darle sentido a la vida. Quizá, digo solo quizá, hay alguien que se siente identificado con estas etapas acá porque Dios me está hablando. Muchos años viviste creyendo que tenía sentido tu vida. Después, el desierto y los golpes te hicieron dar cuenta que tu vida, la que creías que tenía sentido, no tiene sentido. Entonces, ¿cuál es la etapa que viene? Voy a volver a repetirlo. 40 años come manjares, vive una vida que cualquiera querría vivir. Luego, en un arrojo de violencia, mata a un egipcio y pasa toda esa vida de esplendor, una vida de fugitivo. Se da cuenta que nada de eso, es que a veces Dios tiene que actuar así, Toby. A veces cuando nosotros creemos que toda nuestra vida tiene sentido, Dios de alguna u otra manera nos hace dar cuenta que no tiene sentido. Y de repente llega una tercer parte, que es donde Dios le da sentido a una vida. Y esa vida a la que Dios le dio sentido, ya no es una vida vivida por méritos propios, ni siquiera por fuerzas humanas. Quiero que me escuche esto. Porque a Moisés lo cansó la vida que tuvo. Lo cansó haber vivido 40 años creyendo que vivía la vida y 40 años en el desierto. Entonces él le empieza a decir un montón de cosas. Estoy cansado, no sé hablar. Nada de lo que creo que va a suceder puede llegar a suceder. Y Dios le dice, quédate tranquilo, me tienes a mí. No sé cuántos de ustedes hoy están en la segunda etapa. Ya no tienen fuerzas. Y por favor, no quiero que me lo digas, pero quiero que te lo digas. No sé cuántos de ustedes sienten que tienen cosas, pero no tienen propósito. Diga conmigo, ¿cómo me doy cuenta si estoy en el propósito? Es muy sencillo. ¿Cuánto tiempo usted pasa ocupado de los asuntos que a Dios le ocupan? ¿Usted quiere saber qué porcentaje de su vida tiene propósito? ¿Alguien me trae un pañuelo? Así cuando oro por la gente no le lanzo los mocos benditos. La pregunta es, ¿en serio? ¿Sabes que hay un momento en que el hombre ya no quiere vivir más la vida? ¿Puede usted escucharme esto sin pelos en la lengua? Usted pensará que está depresivo. Usted lo confundirá con un pensamiento suicida. Pero es el momento en que el hombre hace el clic y dice, creo que si ahora la voy a vivir, la vida aquí en adelante, ya no la voy a vivir como la viví los 40 años anteriores, o los 40 anteriores, o los 20, o los 10. Como yo considero que si fuera por mí la vida ya no la sigo viviendo, esto es en serio, quiero que me lo escuchen. Y no está predicando un pastor depresivo, yo sé lo que son las etapas. Es cuando entras a tu casa y ya no sientes que eso te llene del todo. Y no se te ocurra decírselo a tu esposa porque va a pensar que la querés engañar. No se te ocurra decírselo a tu esposo o al revés. Quiero que lo puedas reconsiderar. Y ese día, el día que la gente mete la pata, se mete con otra mujer, se acuesta con la secretaria, se acuesta con otra chica, se mete más drogas en la nariz. Compra algunas botellas de más, por no decir cartón.
Ese es el día que viene un clic de Dios y no lo entienden. Y entonces al clic, ¿saben cómo reaccionan? Tratando de encontrarle algo que le dé propósito a su vida, porque tiene una vida de despropósito. Ese es el día en que nosotros decimos, ok, hay que ir a Egipto, voy a Egipto. ¿Qué hay que hacer? Y entendemos que el resto que queda, esos 40 años que quedan de vida, tiene un solo objetivo, uno solo: hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y vuelvo a decirte algo aquí proféticamente. Recuerde que esto era la zarza. Necesito calzarme, me da miedo que después orando por alguien me pisen los pies. Pero ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Cuántas veces Dios encendió una zarza por ti? Envió un ángel a llamarte y luego de que Él te llamó saliste y te volviste a calzar de la misma manera que estabas antes de que la zarza se encienda. Diga, pastor, explícame. Yo sé que hay gente aquí que la zarza se encendió muchas veces, pero terminaron la experiencia de la zarza y se volvieron a poner el mismo calzado que tenían antes de esa zarza encenderse. Y por último, para aquellos que dicen, yo no tengo todos los recursos, yo tampoco. Moisés le dice, yo no sé hablar. Y Dios le dice, quédate tranquilo que mientras estás acá en esta zarza, yo le estoy hablando al recurso para que el recurso venga hacia ti. El recurso era Aarón. El versículo 27 dice que mientras Dios le estaba hablando a Moisés en la zarza, Dios le estaba hablando a Aarón en su casa, para que Aarón sea la palabra que Moisés no tenía. Se lo voy a decir de otra manera. Cuando alguien acepta el propósito de Dios, cuando alguien le dice que sí a Dios, cuando alguien acepta el llamado en la zarza, automáticamente en el mundo espiritual Dios le está hablando al recurso. Dios le está hablando a lo que el recurso que uno necesita. Yo no sé quién está aquí aceptando el llamado y qué está haciendo Dios y a quién le está hablando. No sé si estás entendiendo. Yo no sé quién está diciéndole que sí a Dios acá y Dios está hablando allá, porque mientras alguien le está diciendo que sí a Dios en la zarza, Dios le está hablando al recurso para que se una con aquel que le dijo que sí a Dios en la zarza. ¿Está entendiendo? Usted dígale que sí a Dios, que Dios le estará hablando a alguien en su casa, en su barrio. ¿Está entendiendo o no? Lo peor que le puede pasar a la iglesia es vivir sin propósito. El diablo no tiene problema en que estés acá sentado. Está todo bien. Siempre y cuando se asegure que cuando te vayas de aquí, sigas con el mismo calzado con el que viniste. ¿Cuántos están dispuestos a entregar su vida a Dios y a su propósito? Alguien me dijo, pastor, nos vamos a mudar a un lugar para 1.300 personas. Falta protocolo. Yo le digo, no, acepte el llamado a la zarza, que Dios estará hablándole al protocolo. Alguien me dijo, pastor, con la cantidad de gente que está viniendo el domingo no entraban, vamos a necesitar líderes. ¿Qué hacemos? No se preocupe, acepta su llamado, que Dios está hablándole a los futuros líderes. ¿Está entendiendo aquí o no? ¿Cuántos lo aceptan? ¿Te diste cuenta que me acabé los pañuelos? Aleluya.
Por favor, hazte una pregunta. ¿Por qué eliges vivir el resto de tus días? ¿Qué te define el resto de los días? Algunos podrán decir la zarza que se encendió. Por eso dice la Biblia, todo aquel que busque su propia vida la perderá, pero que la pierda por mi causa la hallará. No está hablando de una pérdida física, está hablando de una pérdida interior. De las pérdidas que los hombres, cuando nosotros mismos decidimos abandonar la vida humana y ponernos en un propósito divino. ¿Está entendiendo aquí o no? Usted sabe que Dios está esperando que nosotros le digamos que sí. Y que le digamos un sí para siempre. ¿Cuántos están dispuestos a eso? ¿Es un amén verdadero? Dígale que está al lado, las zarzas se han encendido. Para mí. Hace su mano derecha, por favor. Repita conmigo, Señor. Hoy reconozco que una zarza se ha encendido delante de mí. Y tomo una decisión. Quitarme el calzado, lo que me definía hasta el día de hoy. Y descalzo, oír tu voz. Aceptar tu llamado y aceptar tu propósito. Todos aquellos que lo aceptan, pónganse en pie, por favor.